Claro, vale. Yo creo que en esta noche de clamor lo hacemos juntamente con nosotros nomás. Sí, nosotros nomás. Justo eso le pregunté a Pastor Walter y me dijo que Ya, no, que a partir de este año ya la Iglesia Central ha dicho que cada iglesia se una, ¿no? O sea, ya, cada uno, ajá, ya, individualmente. Ujú. ya, hermanita. Ya, Gracias. ya, pastor. Gracias.
Pastor Fernando, hermana Karen, buenas noches. Hermana Ana, bueno, hermano Joel, Hermana Anita, buenas noches. ¿qué tal, hermano? Hermana Karencita, bien puntual, mi hermana Karen. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Esperamos unos minutos, unos 3 minutos, a ver si se conecta alguien, hermana Ana. Sí, estamos poquitos, ¿no, pastor? Sí. Sí, pues, sí, pero el Señor dice que así sea uno. Uno. Sí. Hay, en el cielo hay alegría, dice, hay gozo. Así es que ya somos más de uno. Amén. Sí, hermanita, para dar gloria a Dios. Vamos a ver. Su alma. Soberbio. Amén. El corazón que maquina pensamiento. Destructivo, destrucción. El testigo falso que ama. Mentira.
Bueno. Se vende. Está. Está ciego. Mi corazón que no aquí no piensa. El pensamiento que no quiero pensar. La concupiscencia. Concupiscencia. De primera. Hermanos, vamos a comenzar. Por favor, vamos a orar. Santo Dios, Padre mío, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre mío, por mis hermanos, mis hermanas acá presentes. Yo te alabo y te bendigo, Señor nuestro. Tuya es la gloria, la honra, el poder y nuestras vidas que siempre han estado y estarán en tus manos, Padre Santo. Guíanos, Señor, por el sendero del bien, porque tú eres el camino, Santo Dios, para llegar en donde el Padre nos está esperando. Gracias, Señor, porque tú eres el abogado delante del Padre Celestial. Abogado tenemos, Santo Dios, en el día que nos vamos a presentar delante de nuestro Padre Celestial. Bendice a todos, Santo Dios. Bendícenos, Señor, dándonos sabiduría y entendimiento, Padre Santo, de tu santa palabra, para que, Señor, en nuestro corazón sea glorificado, Santo Dios. En el nombre de Jesús, amén. 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 Vamos a ver, hermano, en Proverbios, capítulo 6, versículo 16. Proverbios, capítulo 6, versículo 16. Ajá, muy bien. Ese es, hermano. Así dice. La palabra de Dios dice así. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. 6 cosas aborrece Jehová, dice, y aún 7, o sea, aún uno más, 7, abomina su alma.
Ahí nos está diciendo que 6 aborrece, pero la 7ª lo abomina su alma. Miren cómo es el Señor. La primera nos dice así, el 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. El 17. Comenzando, dice así. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Y el 19, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Miren, hermano, el 19, lo que el Señor abomina, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Y el que siembra discordia entre hermanos. Ya. El otro ya es el título del otro. La amonestación contra el adulterio ya no es. Solamente termina y aún 7 abomina mi alma. Ahora, volvemos al 16 que dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. La primera que aborrece nuestro Señor es los ojos altivos. Hay momentos que cuando nosotros hemos estado en el mundo, eso se nos daba mucho de las veces porque estábamos muy equivocados. Y no sabíamos que en realidad era un pecado. Y si lo sabíamos, no conocíamos todavía a nuestro Señor. ¿Por qué? Justamente por la ignorancia de la palabra del Señor, cuál era el pecado y cuál era lo que nos destruía a nosotros mismos, nos destruía. Y nuestra alma se iba al precipicio, al infierno. Los ojos altivos, dice. ¿Y cuáles son esos ojos altivos? Es la soberbia. En sí, en síntoma, es la soberbia. Esos ojos altivos donde la persona se vuelve soberbio o soberbia y se cree más allá de lo que en realidad es la persona. Aún así, teniendo, por decir, el cargo o teniendo la clase social que tuviera, mostrar unos ojos altivos, o sea, mostrar la soberbia es un pecado. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la soberbia no hace bien ni al hombre ni a la mujer. Por la sencilla razón de que ante Dios somos iguales. Porque la persona siendo soberbia se cree más que el otro. Entonces el Señor no discrimina a nadie ni por el color de su piel, ni por raza, ni siquiera aquel que puede tener una cultura muy superior y otro que ni siquiera sabe leer. Entonces muchas de las personas que tienen una cultura muy elevada se vuelve soberbio ante aquel que no tiene nada por el simple hecho de que sabe mucho, ha estudiado mucho. O se vuelve, pues, tiene un cargo muy elevado y se vuelve, pues, como dice,
Si es el presidente de la República o si no el director de una empresa o el dueño de una empresa y es aquel como Herodes. Se volvió soberbio. ¿Cuándo qué? Cuando él se presenta ante el pueblo y se va con una vestidura real, o sea, bien vestido. Y está pues ante quién? Ante el pueblo. O sea, el pueblo judío. Y el pueblo judío lo aplauden, lo aclaman y le dicen es un Dios y no rey. Él se ensoberbeció, se vuelve soberbio. ¿Y qué pasó? Él no dio gloria a Dios. Se robó y robó. ¿Qué cosa? El de ser Dios, igual a Dios. Lo que hizo el diablo. En ese rato que no dio la gloria a Dios, un ángel lo hirió. Un ángel lo hirió. Y según la palabra de esa herida, Pilatos, Herodes, no Pilato, Herodes, murió agusanado. Murió agusanado. Justamente este hombre, ¿qué pasó? Se volvió soberbio, ojos altivos, se creyó un dios. Así es. O sea, la soberbia no llega a buen término, no llega a buen camino. Por eso dice Dios, aborrece a los soberbios, a los ojos altivos. Ahora, el segundo nos dice la lengua mentirosa. Esa es otra cosa que el Señor aborrece. Aborrece el pueblo de Jacob. ¿Por qué la lengua mentirosa? Usted sabe que la lengua es un órgano muy pequeño, pero que puede hacer arder una ciudad. Es aquel que, por ejemplo, hay un barco muy enorme, grande, con todos los adelantos, pero ¿quién lo maneja? ¿Quién es el que lo maneja? Un timón. Si ese timón no está bien manejado, ¿destruye o se destruye? Destruye a los demás y se destruye a sí mismo. Es igual la lengua mentirosa, porque solamente dice mentira, y la mentira hace daño mucho a los demás. No ama, y está pecando a ella, está faltando al segundo mandamiento. O sea, la lengua hace mucho daño, no solamente hace a su familia, puede hacer daño al mundo entero. ¿Y quién es el padre de la mentira? Lo dice el Señor. Lo dice Jesucristo. El padre de la mentira es el diablo. El diablo ha venido para destruir, no para edificar. Para destruir lo que Dios hace y lo que hizo Dios al crear el mundo. La mentira, es la lengua mentirosa, viene a hacer destrucción, nada más. Esa es su finalidad, ese es su propósito. Eso es lo que aborrece el Padre Jehová. En el tercero tenemos, dice, las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Quiénes derraman, hermano, sangre? Son los asesinos, son los que están ávidos de sangre, son aquellos que quieren cegar una vida inocente. Esos, ustedes saben, son aquellos que no tienen
cabida en el reino de los cielos. No entra ni un criminal, dice, ni uno que derrama sangre inocente. ¿De quién? De la creación del hombre. ¿Quién es la creación del hombre? El hombre y la mujer. No tiene potestad, ni para su propio cuerpo, menos para de lo ajeno. Así es. Eso es. Esto es lo que aborrece el Señor. Y el cuarto dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Ese es el corazón que viene y se forma la concupiscencia del pecado. Pensamientos inicuos, pensamientos que no sirven de nada, pensamientos morbosos, pensamientos malos, pensamientos donde se va a originar el pecado. Son aquellos pensamientos que le dan cabida y se forma el pecado en ese corazón. Ahí se forman los malos pensamientos y después brota. ¿Con qué brota? Con la acción. Hay muchos que dicen, unos pensamientos, por ejemplo, inicuos, es la violación. Piensa cómo es y qué beneficio trae, qué gozo va a tener, qué es lo que ya comienza en el corazón maquinar. En el corazón, estos pensamientos inicuos nacen en el corazón y dan pie a ¿qué? Al nacimiento del pecado, y después viene la acción. Eso es lo que el Señor aborrece. Otro dice, los pies presurosos para correr al mal. Hay muchos. ¿Quiénes son los pies presurosos para correr al mal? Por ejemplo, los rateros, los ladrones, son aquellos que en realidad quieren algo personal y lo que quieren es despojar de un bien a un inocente para provecho propio. Y corren y no se cansan. Y no se cansan en el sentido no del cansancio físico, sino que no se cansan de robar. Ustedes no ven que aquí lo vemos muchas veces en la televisión o a veces personalmente cuando roban un celular. Roban uno y mismo se van a otro sitio para ver dónde hay más. Corren para hacer. Son ávidos para cometer esos delitos. Y están llenos de pecado. El pecado ya le ha curtido el corazón. Ya no piensan, ya no razonan. Solamente quiere. ¿Qué es lo que quiere? Lo que quiere robar. Para intereses personales. Para robar y venderlo y obtener dinero. O robar dinero. Esos son los pies presurosos que no se cansan de ir, de buscar el bien personal, haciendo daño, inclusive matando gente y ocasionando muchas heridas. Y el sexto dice, el testigo falso que habla mentira. Son aquellos que dan falso testimonio. El testigo falso, aquel que certifica que lo que ha visto es cierto, diciendo una mentira. O aquel que se deja comprar por cierta cantidad de dinero o por intereses propios, maquinan una mentira ante las autoridades, o no solamente autoridades, ante otro amigo o otra persona, que se ponen de acuerdo dos para mentir por diferentes intereses. ¿Pero qué? Eso, muchas de las veces, no solamente se vende al mejor postor, sino que también se vende su alma al diablo. Es así. Y el otro, el que siembra discordia entre los hermanos.
Esto es lo que abomina el Señor. Este es otro lo que el Señor no solamente aborrece, sino abomina. Es algo muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque dice, el que siembra discordia entre hermanos. O sea, ya va con un pensamiento malo. Ya va de frente a ¿qué? A enemistar. Entre no solamente hermanos de sangre, puede ser hasta hermanos ¿de qué? Espiritual. Dice, y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Qué cosa es sembrar? Sembrar es poner algo falso para que se cree con esa falsedad y sacar beneficio propio. Y no solamente propio, para ocasionar ¿qué? Discordia, un mal entendimiento, odio. Y eso ocasiona, ¿qué es lo que ocasiona? Peleas, distanciamiento en familia, entre amigos, entre hermanos, entre vecinos. Ese es el que siembra, ese es el que maquina y lo hace con el pensamiento, con una finalidad de sembrar la discordia, de sembrar el mal, de sembrar el problema. Esa gente es peor que el resto de los demás. Por eso el Señor dice, este es el que abomina el Señor. Abomina. ¿Y qué es lo que dice abomina? Es algo que en realidad se vomita, porque no lo soporta uno. Eso es lo que nos dice el Señor. Eso hay que tener mucho en cuenta. ¿Por qué mucho en cuenta hay que tener? Porque cualquiera de estos 7 podemos cometer uno. Aún entre hermanos, en Cristo, espiritualmente. A veces lo podemos cometer sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque a veces nos cuentan algo y en hechos que nos cuentan sin verificar, lo estamos dando como cierto. ¿Y qué ocasionamos? A veces destrucción, enemistad. ¿Entre qué? Entre amigos, familia o familiares. Un familiar, mire que en cierta oportunidad habían una pareja, pero ya hace muchos años, ya le cuento hace como 30 años atrás. Yo conocí a una pareja que a la señora, siendo ya, todavía recién se habían casado, tenían 1 año, pero al esposo lo vine a conocer medio año antes. Entonces ya siendo un esposo, pero el esposo también éramos amigos, pero no tanto amigos, pero me dio un razonamiento que la esposa se estaba portando muy mal, y como los dos eran amigos míos, pero a la chica lo conocía por su papá, porque su papá había sido un buen amigo mío cuando yo comencé a trabajar como docente. Entonces, él era miembro de la Asociación de Padres de Familia. Ya la chica había crecido, se había casado, tenía 1 año de casado, y viene su esposo que lo había conocido medio año antes, y me cuenta, pero me cuenta una mentira que yo le creo. Entonces, cuando los dos vienen, y a los dos le pregunto, pero ella me insistía de que no era así. Pero él ya me había contado una mentira. Entonces, ¿qué pasó? Yo le creo a él, y a la chica a media le había creído. Y cometí el error de sopesar cuál era la mentira y cuál era la verdad. Entonces les dije,
y no le di tanto a la potestad a ella, pero a él tampoco. Entonces fue que les dije que miren, el mejor consejo que les puede dar es, le dije a él, tu suegro, porque él te conoce mejor que yo. Y le dije a ella, tu papá, que te conoce mucho más que a él. Entonces, sométanse y vayan a buscar a su papá. Y tú a tu suegro, le dije, porque yo conozco a ella, porque he venido desde chica, la he conocido, pero a ti recién te conozco hace 6 meses, y no es que dude de cualquiera. Entonces, pero me gustaría que sometan lo que me están contando a su papá. Y así fue, se fueron a ver. No sé cuál habrá sido el resultado, pero después, con el tiempo, cuando conocí la palabra del Señor, vine a ver que en realidad quien estaba en lo cierto y el que decía la mentira era el varón. ¿Por qué? Porque con la palabra del Señor podemos delucidar y te viene sabiduría de Dios para encontrar la verdad. Y así fue. Yo no le volvía a ver ya. No lo volví a ver. Hasta ahora. Y ellos vivían acá para arriba, La Pascana, para arriba. Para arriba. Tendría pues unas 15 cuadras para arriba. A pesar de no vivir tan cerca, ya jamás lo vi. No lo llegué a ver de nuevo. Pero es el Señor el que hace las cosas, no yo. Es el Señor. Por eso siempre cuando uno va a aconsejar, es bueno pedir a Dios la suficiente sabiduría para poder llegar a un buen término, pero no en el término de nuestro corazón, sino en el entendimiento que nos puede dar el Dios Todopoderoso. Sujetarse a Él para dar un buen consejo. Porque el consejo ya no lo dará uno, sino es el Señor que va a poner en nuestro corazón. Y eso le sucede a todos los papás y a todas las mamás. Porque va a haber hijos que le dicen, no mamá, así es esto. No, él dijo así. No, él dice así. Entonces, yo he tenido la oportunidad de que cuando sucede esa cosa, en ese rato que se están dilucidando o se están diciendo cómo es cada uno, o nos cuenta cada uno cómo es, con el pensamiento estoy invocando al Señor, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento para poder dar el consejo que como si tú estuvieras dándolo, Señor. ¿Para qué? Para construir esta amistad entre hermanos, para que no haya enemistad, para que haya amistad entre estos dos amigos. Y la sabiduría te va a venir de Dios. ¿Dónde? Es así. Esos pensamientos que uno invoca a Dios me han servido mucho después que he conocido al Señor. Pero cuando se nos está hablando las dos personas, en ese rato hay que invocar a Dios. En ese rato hay que invocar a Dios. Eso lo hago yo personalmente. Aun cuando lo escucho a ustedes, estoy invocando al Señor con el pensamiento. Le estoy escuchando. Pero ya me estoy dirigiendo al Señor. Desde el momento que me dicen, quiero decirle algo. Ahí mismo le digo, Señor, escucha por favor. Así. El Señor nos tiende la mano. Y no solamente el Señor conoce nuestro problema. El Señor conoce cuánto puedes dar uno, o puedes dar tú, hermano, una respuesta acertada
una respuesta que no es acertada. Pero el que le va a dar a uno el consejo bueno, directo, es Dios, que puede venir a través de ti. Cuando el Señor, le pidamos al Señor. Por eso el Señor dice, pídeme y yo os daré. Pídame y yo os daré. O si no, pídame, que abriré la ventana del cielo. Pruébame, pruébame, pruébame y te haré no solamente el 100, sino el 101%. Es tantas veces que nos dice de diferente manera al Señor. Invoca al Señor. ¿Para qué? Para que nuestros pensamientos sean los pensamientos que Dios quiere dar a través de ti para otros. Ese es amor de Dios que viene a través de ti. Gracias, hermano. Gracias. Vamos a ver la oración, por favor. A ver. Vamos a ver. Vamos a orar. Pastor Fernando, buenas noches. Buenas noches, Sí, hermano. hermanos. Buenas noches, hermana Carmen. No, Dios bendiga. Sí, hermana Carmen.